Y Bien, amigos del Mercosur y del mundo, estamos acá con una estrella del deporte ecuatoriano. Estamos con Jefferson Pérez. Bienvenido a la prensa Mercosur. Nos habla un poquito de todos esos logros que usted ha conquistado durante esos años del deporte, la marcha olímpica acá en Ecuador. bueno, hice alto rendimiento alrededor de 20 años, en los cuales obtuvimos 8 medallas mundiales, 2 olímpicas, un récord del mundo, 3 medallas de oro panamericanas. Y creo que lo más importante que obtuvimos en todo ese periodo son los amigos de diferentes lugares del mundo, amigos que una vez que se ha terminado la carrera deportiva, hoy en día hacemos con algunos de ellos negocios, ellos tienen representaciones de algunas marcas en otros países y ha sido bastante interesante esa plataforma deportiva que nos ha permitido ahora desarrollar otras actividades. ¿Cómo se siente usted, jefe, de tener tantos logros en un país que necesita tanta alegría como es Ecuador? ¿Cómo usted se siente el reconocimiento de la gente? Nos habla un poquito de eso. La gente es muy amistosa, la gente ecuatoriana es personas que sienten mucho orgullo de los resultados, particularmente de los deportistas. Creo que a lo largo de la vida política hemos tenido muchísimas tristezas, frustraciones, problemas, y ha sido justamente el deporte, particularmente el atletismo, el que ha dado grandes alegrías, momentos inolvidables, momentos únicos para la historia de nuestro país. Dime una cosa, Jefferson, ¿qué la señora María Lucrecia y el señor Manuel te daba cuando pequeño para que salga ese súper atleta? Bueno, mis padres son personas que de clase económica media-baja, en los cuales él era un empleado privado y mi madre una persona que vendía frutas en los mercados. A los 14 años que yo tuve, mi padre falleció. Entonces mi madre tuvo que asumir los roles tanto de padre como de madre, tanto en la parte económica como psicológica, emocional y de formación. Y ha sido impresionante. Yo más que haber tenido una preparación deportiva en mi periodo infantil, más bien tuve una preparación emocional como ser humano íntegro. Y de hecho yo inicié el deporte a los 14 años. O sea, no es una carrera que empezó desde la niñez. Con apenas 1,67 m de altura, 60 kilos, un verdadero atleta que ha traído mucha alegría para los ecuatorianos. ¿Cuál sería su mensaje para aquellos jóvenes que estén queriendo adherir al deporte, que tengan vicios de drogas y todo más? ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Bueno, principalmente a los jóvenes que están iniciando en el deporte, decirte que esta es una actividad complementaria en tu formación integral. Así como cuando vas al colegio o a la universidad, recibes matemáticas, recibes economía, recibes política, recibes finanzas, el deporte es una materia integradora en tu vida. No pienses únicamente en querer hacer deporte porque puedes tener un rédito económico. Piensa en hacer deporte porque, al igual que los estudios, necesitas adquirir conocimiento para ser mejor persona. El deporte es lo mismo. Piensa que a través de la disciplina, constancia, perseverancia, humildad, solidaridad, compañerismo, vas a ser mejor persona. Entonces, practiquemos deporte, y si el talento, tu esfuerzo, la voluntad de Dios así lo permite, probablemente tendrás una base económica. Pero lo más importante al final de tu carrera deportiva no será cuánto hiciste de dinero, sino cuántos amigos hiciste alrededor del mundo, y eso va a ser un capital fundamental para una transformación interna. Definitivamente hay diferentes niveles de competencia, y yo creo que para que los deportistas inicien un periodo competitivo, el nivel bolivariano es fundamental. En algunos deportes, el nivel suramericano ya tiene campeones del mundo, ya tiene campeones olímpicos. Entonces, en ocasiones es mucho más difícil hacer un salto. Comienzo mis primeras competencias internacionales y de pronto tengo que enfrentar a los campeones del mundo. Creo que el nivel bolivariano es un nivel que me permite dar mi primer paso en lo que es participación internacional. Creo que un profundo agradecimiento a Odebo, porque es importante que los jóvenes, los niños, los adolescentes sepan de la historia. Muchas de las ocasiones nuestra mente es frágil y olvidamos los grandes acontecimientos deportivos. No únicamente resultados o medallas, sino más allá,
qué han hecho esas personas luego de su carrera deportiva. Y eso es lo fundamental, convertirse en líderes sociales, líderes políticos, líderes empresarios en diferentes actividades es lo que les puede dar una mejor pauta y una mejor aspiración a los adolescentes en querer hacer deporte. ¿Qué recuerdos vienen en su mente de lo que fueron sus primeras participaciones en los Juegos Bolivarianos y de las medallas olímpicas alcanzadas? Desde entonces y hasta la actualidad, ¿en qué ha avanzado o ha retrocedido el deporte ecuatoriano en la región? Tuve mis primeros Juegos Bolivarianos cuando tenía 19 años y para mí fue un impacto muy fuerte cuando dentro de esa participación estaba el colombiano Héctor y Querubín Moreno, dos hermanos que tenían un dominio mundial de la caminata. Y claro, yo era un adolescente feliz de la vida en el poder estar codo a codo en línea de largada junto a estas grandes eminencias de la marcha mundial. Y al final cuando le gané a los dos, pues me sentía muy honrado, me sentía a la vez con mucha responsabilidad porque sabía que asumía el desafío de representar a Sudamérica. Lamentablemente se está dañando la gran trayectoria y la gran historia del atletismo ruso. Tengo la suerte de haber conocido a muchos amigos rusos que hicieron historia grande de Rusia. Y es triste que ahora por el egoísmo de unos pocos deportistas, de unos pocos entrenadores y dirigentes que pretendían sobresalir sobre la historia de Rusia, pisándola, pues lamentablemente hoy nos vemos involucrados todo el atletismo mundial. Es triste que la Federación Internacional se vea salpicada de estos problemas. Aspiramos que con el nuevo presidente como es Sebastián Coe, un ex deportista, un visionario, pueda cambiar y limpiar la contaminación que al momento acecha el atletismo mundial. Definitivamente el pasaporte biológico fue implementado por una necesidad de falta de tecnología para hacer los controles suficientes. Ha sido muy importante y de hecho esa es la base que desencadenó todo este problema del doping con algunos deportistas rusos. Sin embargo, yo sí pienso que las sanciones para el consumo de doping debe ser mucho más fuerte, muchísimo más fuerte, no solo con el retiro de las medallas, sino además debería haber una penalización, una sanción económica, una retribución económica por daños morales, tanto a los deportistas que no pudieron en ese instante recibir sus verdaderos resultados, así como a la organización, en este caso la Federación Internacional o la organización deportiva que esté organizando el evento como tal. Yo sí hago un llamado a que sea tanto los deportistas como las federaciones y a su vez el cuerpo técnico corresponsables económicos sobre las instituciones organizadoras de los eventos deportivos cuando existan el caso de doping. Es la única necesidad que requerimos es la verdad. Es lo que necesitamos conocer, la verdad. Es fundamental que se pueda transparentar los resultados. Es triste ver en el cuadro de honor de caminata mundial que aparece récord del mundo, un ruso que ha sido sancionado de por vida por uso de sustancias prohibidas. Un deportista ruso como Kainakin, quien en el año 2006 fue sancionado por 2 años por usar doping. Es decir, entre el 2005 y el 2007 sancionado 2 años por usar doping. Luego en el año 2007, a finales del 2007, rompe un récord del mundo en su propio país, en la ciudad que se ha convertido en la capital mundial del doping. Y luego de eso, nuevamente se confirma el uso de sustancias prohibidas. Amigos, es como querer decir que una persona puede cruzar la calle bajo la lluvia sin mojarse. Es posible que en ese periodo de tiempo justamente el señor no utilizó sustancias prohibidas. Es triste y vergonzoso poder ver el cuadro de honor, récord del mundo, una persona sancionada de por vida con doping.
Lo mismo sucede en el caso de Valery Borchin. Valery Borchin estuvo 2 años sancionados con doping positivo entre el año 2005 y 2007. En el año 2007 participó en el Campeonato Mundial en Osaka. Los defectos seguramente de utilizar sustancias diferentes generaron de que él tenga un desmayo en plena competencia. Luego del 2008 que participó en Juegos Olímpicos de Beijing, obteniendo el primer lugar, pero vemos que de acuerdo al pasaporte biológico, desde el año 2009 al año 2014, él nunca dio positivo. Sin embargo, haciendo el análisis del pasaporte biológico, existen alteraciones y la sanción se está dando desde el año 2009. En resumen, en el 2005, sancionado por doping. 2006, sancionado por doping. 2007, mantenía la sanción por doping. El 2008 participa en Juegos Olímpicos, llega en primer lugar en el 2008 y a partir del 2009 el pasaporte biológico le sanciona con el tema nuevamente de doping. Nuevamente el segundo caso para reflexionar. ¿Es posible pasar nadando la piscina sin mojarse? ¿Es posible que estos deportistas hayan podido, siquiera una sola ocasión, haber competido sin utilizar doping? Nos queda la duda, la tristeza, el coraje, porque qué fantástico es cuando un deportista podemos esforzarnos al máximo de nuestra preparación, pero frente a otro deportista con similares condiciones de juego limpio. En este caso, al parecer, no fue así. Existen 2 tipos de doping en el mundo, definitivamente. En el un caso, son doping seriados, que como ya está confirmado en el caso del caso de los deportistas antes mencionados, que ellos utilizaban a través de una planificación el doping, que conocían las sustancias prohibidas, que sus médicos, sus científicos desarrollaban las sustancias prohibidas. Pero existen otros casos que es el doping por desconocimiento. Y lamentablemente el doping por desconocimiento se da en muchos de los países que no tienen los deportistas suficiente acceso a la información. Entonces, ventajosamente hoy el internet ya nos permite poder acceder a la página oficial de WADA y saber cuáles son las sustancias prohibidas, pero es importante que los deportistas nos eduquemos. Nos eduquemos porque el momento que tú entras al internet puedes ver las sustancias prohibidas, es muy fácil saber si el médico por error, porque yo les cuento, hay ocasiones que en mi caso me sucedió en alguna oportunidad, el médico me recetó un medicamento y yo fui a la farmacia y en la farmacia me dijeron, no tengo este medicamento, tengo otro que es mucho mejor para ti. Entonces en ese instante yo le llamé a mi médico, le dije, me van a cambiar, el señor de la farmacia, que no le conocía, me va a cambiar el medicamento con otro producto que es mucho mejor. Cuando mi médico escuchó el nombre del producto me dijo, no utilices porque eso tiene una sobrecarga de pseudoefedrina y eso es doping. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? En mi caso, seguramente si yo no hubiera tenido la suficiente confianza como para llamarle a mi médico y decirme, están cambiando el medicamento, y eso es lo que ha pasado con muchos deportistas ecuatorianos y probablemente latinoamericanos, porque no tenemos dinero como para gastar en desarrollar sustancias prohibidas, a diferencia de otros países que sí lo han hecho. Más bien, eso creo que es importantísimo. Uno, amigos de Latinoamérica, amigos suramericanos, es que deportistas busquemos la información, no caigamos absurdamente en un doping por desconocimiento y no nos preocupemos del doping. Todos los controles son geniales, fantásticos y hay que apoyar, porque realmente el doping está en los países en los cuales necesitan muchos recursos para desarrollarlos y nosotros en nuestros países necesitamos muchos recursos para entrenar mejor. Cuando yo competí los Juegos Olímpicos de Beijing, por el cambio de uso horario, en Ecuador era horas de la noche y existió muchas personas, particularmente niños de escuelas y colegios, que fueron a un coliseo. Existieron 10,000 personas de un coliseo, mirando en una gran pantalla mi participación. Cuando la competencia terminó, esos niños, esos ancianos de la tercera edad, salieron con lágrimas en los ojos, con la tristeza de que su deportista había quedado en segundo lugar.
Esas lágrimas nadie las va a borrar, ni siquiera el cambio del color de una medalla. Por eso es importante una lucha sin cuartel contra el doping. Pienso que la preparación académica de los deportistas les permite tener un amplio espectro de trabajo. Puede ser un funcionario público, por supuesto. Si el deportista estudió medicina, tiene una maestría y un PhD probablemente en cirugía interna, será un gran dirigente de la salud. Bienvenido sea, pero por supuesto. Y si estudió estructura y probablemente arquitectura deportiva, va a ser un gran ejecutor de obras de infraestructura deportiva. Y lo mismo en administración, y lo mismo en medicina y en todas las áreas del deporte. Entonces, que los deportistas puedan tener bases para luego convertirse en funcionarios públicos no es problema. El problema se da en la manipulación política sobre los deportistas, y eso es un riesgo grande que puede pasar en muchos países a cambio de cargos públicos o de cargos de función pública podrían ser manipulados. Me parece que la política es fantástica cuando se aplica de manera uniforme a todo el ciudadano. Me parece que son instrumentos fundamentales para establecer una igualdad de condiciones para el ciudadano. Sin embargo, lamentablemente, cuando existe una cierta manipulación de carácter benéfico para un solo grupo, se genera distorsiones como las que acaban de mencionar. Y eso, lógicamente, es triste, no para los deportistas, es triste para la estructura de un país. Pues yo diría más bien en que se benefició la política del deporte. Y eso podemos ver claramente. Un ex ministro de Deportes ecuatorianos que lamentablemente hoy acaba de recibir una condena para ir a prisión por cargos de corrupción. Está ya condenado y por eso me atrevo a afirmar el mismo. Investigaciones de supuestos sobreprecios en algunas construcciones, en algunas infraestructuras en el país. Eso es lo triste cuando llega la política a manipular el deporte. Qué bueno, alguien decía, la política no debería meterse en el deporte, pero sí el deporte debería meterse en la política, porque así los políticos aprenderían constancia, perseverancia, honestidad, trabajo en equipo, solidaridad, transparencia. Entonces, sería bueno de que en nuestro país, Ecuador particularmente, un día el deporte pueda dirigir no solo los campos de la estructura deportiva del país, sino diferentes campos. ¿Cómo evalúa usted la trayectoria cumplida por Danilo Carrera como presidente del COI y cuál cree que sea la más importante legado del deporte ecuatoriano? Creo que definitivamente Danilo Carrera tuvo un ciclo importantísimo dentro del deporte ecuatoriano, que transformó muchísimos proyectos de manera importante. Creo que lo fundamental de él fue la contribución al tema de relaciones internacionales de Ecuador y que el mundo conociera de que somos un país realmente con condiciones tanto para la preparación como para la organización. Principalmente pienso que la transformación en proyectos de eficiencias. Danilo Carrera es un ejecutivo que viene de una línea privada en las cuales la eficiencia y la eficacia es fundamental para salir adelante. Y eso es lo que implementó. Probablemente algunas personas pretenderán únicamente comparar espacios cortos, pero tengo la suerte de haber estado más de 20 años en el deporte olímpico y yo puedo hacer una comparación a mediano plazo. Y de recibir un edificio que se estaba cayendo literalmente, a transformarlo en una institución solidaria, en una institución digna de los deportistas como es el edificio del Comité Olímpico, hacer construcciones e hacer implementación como los centros de entrenamiento de Durán, como la infraestructura de entrenamiento que está junto al edificio del Comité Olímpico fue fundamental. Crear las comisiones de la mujer, que ha sido importantísimo, la comisión de deportistas dentro del Comité Olímpico, fue una transformación. Hoy en día, sin embargo, ¿qué es lo que reciben mayormente los deportistas? Son dineros. Y probablemente eso es lo que desconoce
los deportistas actuales la transformación en los cimientos que tuvimos hace una década. Forzar la renuncia de un presidente del COI por parte del entorno gubernamental, ¿acaso no sentó un precedente peligroso al futuro de cara a defender la independencia del deporte, respeto de la política y así como autonomía del dicho organismo? Definitivamente fue triste porque creo que el país perdió muchísimo. Perdió una persona con una experiencia increíble, un individuo que aportó mucho al deporte y creo que probablemente la arrogancia de algunos funcionarios generaron que llegáramos a esas tristes realidades. Bueno, después de esa lamentable experiencia y pérdida de tan valoroso directivo, ¿cuál sería su mensaje a las autoridades gubernamentales y los actuales directivos del deporte ecuatoriano? Yo creo que hay algo que siempre la gente me suele decir: no solo uno debe querer, también debe prepararse. Asumir cargos en la dirigencia deportiva no es únicamente por nombre o popularidad. Es irresponsable querer pretender dirigir o delegar o asumir responsabilidades sin tener la preparación necesaria. Mi reflexión para todas las instancias deportivas del país es: ¿cuántos de ustedes estuvieron dispuestos a lanzarse en una piscina sin antes haber tenido clases de natación? Sin antes te hayan dicho por lo menos qué debes de hacer para evitar ahogarte. Reflexionemos eso. Asimismo, es lo que sucede en el deporte ecuatoriano. Si no tenemos las bases fundamentales de dirigencia, de administración, es irresponsable pretender lanzarnos a la piscina. Qué maravilla, gente, qué maravilla. Realmente estamos acá hablando con una persona que me espelucó el pelo varias veces, porque son palabras que vienen con sentimiento sincera de una persona que vino de la clase media baja, luchó por sus sueños, conquistó y dio muchas alegrías por los ecuatorianos y por los sudamericanos. Y desde acá de Salinas, Ecuador, nosotros nos despedimos para los amigos de la prensa Mercosur, pero no antes de dejar los micrófonos para ese ícono del deporte ecuatoriano se despedir y mandar su mensaje para usted, deportista, para usted que no cree que hay tiempo de seguir adelante. Siempre hay tiempo, ¿no? Se vienen Juegos Olímpicos y va a ser en nuestro continente, va a ser en nuestros meridianos. Tenemos una gran ventaja. Nuestra gente está aquí, nuestra comida, nuestro aroma. Somos latinos. Aprovechemos eso. Nunca en la historia vamos a volver a tener una oportunidad como esta de demostrarle al mundo de que mucho más allá, mientras vemos que los políticos intentan generar unidades en Sudamérica, unidades en Latinoamérica de política común, los deportistas ya lo hemos venido haciendo durante muchísimos años. Cuando vamos a entrenar en altura en nuestros países, cuando vamos a entrenar a nivel del mar en nuestros países vecinos, esa integración el deporte ya lo demostró. Así que sigamos generando este gran ejemplo para que nuestras naciones cada vez se vean más unificadas, más solidificadas. Bueno, Gilson Carmine directamente acá con un ídolo mío y de todos los ecuatorianos para la prensa Mercosur.